Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a tu canal Tu Voz en el Silencio. Y miren que ya me iba, ya me iba a la tienda, pero recordé que mañana, miércoles, hoy es martes, voy a estar un poquito ocupada. Es día de ir a surtir para la tienda, entonces dije, Dios mío, no voy a tener tiempo, así es que hoy les grabo la segunda parte del video de ayer lunes, eh, para darle continuidad y que las personas que me dieron la oportunidad de ver el video, esta es la segunda parte, y con mucho gusto y con mucha humildad se las comparto. eh, que el Padre me dé las palabras correctas, las palabras exactas para yo poder describir y para que ustedes me entiendan. ¿Por qué dije que la vivencia de ayer, que les relaté ayer, y la vivencia que les voy a narrar ahorita van ligadas, a pesar de que pasaron muchos años? Pasaron entre 7 y 8 años para que tuviera yo la respuesta de por qué había yo vivido esa experiencia de la serpiente, del reptil en la cueva. Y bueno, entre ese lapso y el otro pasaron muchas situaciones en mi vida muy difíciles, pero que obviamente que me hicieron más fuerte, y estoy aquí porque logré vencer los obstáculos que se me pusieron entre la edad de 9 12 años más o menos a los 21 22 años. Ahí fue la etapa donde a mí me hicieron lo que quisieron estas partes izquierdas, esta antítesis que todos tenemos. Me pusieron el pie de mil maneras. Obviamente que junto con ello tuve muchas experiencias muy fuertes, de ver otras realidades que ahora entiendo. Y bueno, esta experiencia que les voy a narrar es una secuencia, y quizás en el momento en que tuve esta segunda experiencia tampoco lo entendía eh, como debía ser discernida, entendida. Claro que ahorita la vengo a comprender en mis propias palabras, en mi propio entendimiento, porque créanme, o sea, si yo mintiera, me mentiría a mí misma, no a ustedes, sino a mí. Entonces yo me creería mis propias mentiras, entonces me estaría yo faltando el respeto a mi templo, y más que nada a esos seres hermosos, maravillosos, que me dan estas vivencias y que me dan la oportunidad de aprender en esas otras realidades y traer hasta acá, bajar del cielo a la tierra toda esta información que eh, voy comprendiendo de a poco en mis propias palabras, como quien se dedica a hacer platillos en la cocina, platillos de alimento, pues cada quien tiene su sazón, y dicen es a mi manera, a mi estilo, y así lo hago yo, a mi manera y a mi estilo. Y bueno, ojalá que se me comprenda. Cuando esta experiencia me pasó, no estaba en tierra mexicana, me encontraba yo en Estados Unidos cuando tuve esa otra experiencia. Y me desdoblaba estando sentada,
estando despierta, cuando estaba yo más relajada, si estuviera en una silla, en una butaca o sentada en la cama. Bueno, así me pasó esa vivencia que de repente estaba tranquila, estaba sentada y pues en un segundo yo ya no estaba en mi sofá ni estaba en mi departamento. Estaba en un lugar grandísimo, como en una cancha de fútbol, eh, más bien dicho, 3 veces una cancha de fútbol, con ese pasto verde, verde, precioso, un verde hermoso, un verde brillante, es de esas que parece como que el aire movía ligeramente el pasto pequeñito. Yo veía que el pasto se movía. No había aire, no había alguna manera en que por qué ese pasto se estaba moviendo, pero ese pasto a lo lejos se veía como un vaivén y tenía como brillitos, como cuando es un rocío, cuando hay rocío de la mañana, así se veía el pasto, un brillantito bonito, como si fuera escarcha. Era de forma rectangular esa cancha y pasaba una carretera que se veía que era vieja. No vi que transitara ni un vehículo, solamente vi la carretera. Y de este lado, cuando volteé a mi lado izquierdo, vi a lo lejos, al comienzo de esa cancha rectangular, vi muchos árboles, había palmeras, había cedros, había almendros, había un montón de, de árboles altos y abajo vi como una especie de carpa azul y vi muchas personas en posición de loto, vestidas de blanco, estaban meditando profundamente, se encontraban meditando y me fui acercando poco a poco y cada que yo me iba acercando veía más gente esparcida, unos debajo de la carpa y otros miraba que estaban debajo de un árbol en posición de loto con las manos así como de recibir y los podía ver sentados y a unos los miraba arriba, levitando en su cuerpo astral. Algunos salían disparados, algunos estaban cerquita de su cuerpo, como tratándose de desprender, pero yo creo que no se concentraban bien y el cuerpo, el magnetismo del cuerpo físico los jalaba. Y estaba yo observando todo eso cuando de este lado empecé a ver que venía un reptil enorme también, grandísimo, grandísimo, pero a diferencia de aquel otro reptil de cara redonda, este reptil traía como una especie de capas, como un elefante, como las orejas de un elefante, así, como, ay, no sé cómo describirlo, pero como si fuera una cobra, o sea, venía así y aparte traía como unas aletas. Venía arrastrándose sigilosamente, me di cuenta que venía desde lejos, venía zigzagueando. Obviamente que no me causó miedo, me causaba intriga qué estaba haciendo esa serpiente allí y más que nada a qué venía para acá. Poco a poco se fue acercando, entonces mi preocupación era que no se daban cuenta las personas que estaban en profunda meditación, en un trance profundo, y la serpiente se fue acercando hasta que la vi más cerca, era transparente, era de un verde precioso, un verde fosforescente, y el contorno de la serpiente de la serpiente destellaba, igual que el pasto, todo el contorno de la serpiente y era transparente, totalmente transparente.
podía mirar el follaje, podía ver el paisaje a través de esta serpiente tan bonita, porque estaba preciosa. Le vuelvo a repetir, no me dio miedo. Entonces, lo que hice yo es acercarme a donde estaban las carpas y estaban todos meditando. Me acerqué y yo dije, los quería despertar pues para avisarles que la serpiente venía directamente enfrente de ellos. Pero una cosa tremenda, de verdad, de verdad, de verdad, tan solo venía arrastrándose y la pura cabeza que le salía, yo creo que eran mínimo unos, pues para no exagerar, unos 7 metros más o menos, de que traía las de esas como orejotas, como una capa, y traía, se le hacía como una cabeza, como una cobra, toda transparente. Cuando la tuve más cerquita podía ver que era como gelatinosa, era una gelatina transparente. Mm, Hágale cuenta como una grenetina, pero verde, fosforescente, un verde hermoso. Cuando la tuve de frente así, es cuando empezó a hablarme y empezó a decirme que me tranquilizara, que no despertara a las personas que estaban en profunda meditación, porque las iba a sacar de su conexión, y que no le tuviera miedo, que ella venía a darme una información y a protegerme. Cuando tuve más la cara de cerca la cara de este reptil o de esta serpiente preciosa, preciosa, entendí. Yo les vuelvo a repetir, yo no sé si a ustedes les pase lo mismo cuando tienen experiencias astrales, que estando dentro de ahí tú ya lo sabes todo. ¿Cómo? Yo no sé, pero tú lo sabes todo. Escuchas, toda la información se te queda aquí. Es como si algunas veces te explican por medio de símbolos, porque en los viajes astrales o en los desdoblamientos, todo lo que ves es simbólico. Todo tiene un simbolismo y te lo ponen, así sea un zacate, así sea un conejo, todo es para que tú lo disiernas cuando lo traigas. Entonces, estando allí, la información que yo tenía era que ella era como ¿cómo le nombro? No sé la palabra, como gratificación, como un reconocimiento, como un gradito, una milésima de un grado, que venía porque yo había rechazado aquella oferta que se me hizo a mis 9, 12 años. Sí, disculpen por mis perritos que están ladrando, esto siempre va a pasar, así es que quisiera que no perderme yo para que me entiendan ustedes. Entonces, cuando la tuve bien cerca, me dijo que me pusiera en posición de loto, igual que los demás, y ella iba a pararse atrás de mí. Entonces, cuando empecé a ver que, ay, no, 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 que se empezó a poner así, yo dije, esta me va a tragar, esta me va a tragar. Y cuando yo dije, esta me va a tragar, ella me dijo, sí, la sabiduría te tiene que envolver, la sabiduría te tiene que transformar. Tienes que ser tragada porque ya no vas a ser la misma. Y es como un nuevo nacimiento para ti. No me acuerdo si yo estaba cumpliendo 21 o 22 años, no recuerdo, pero me dijo que era la fecha exacta, el lugar exacto, el lugar correcto en que yo debía recibir lo que se me estaba dando. Me senté, sí, sentía curiosidad y tenía muchas preguntas al aire porque yo preguntaba, o sea, yo decía que quién era yo para estar recibiendo ese regalo maravilloso.
me dijo que esa fuerza, que se me estaba dando una fuerza interna por lo que iba a pasar, que se iba a desprender aún más cosas, que yo no iba a entender, situaciones en las que yo iba a tener que ser fuerte, que no iba a entenderlo por lo pronto, y eso se ha ido cumpliendo porque es una información que no nada más lo tomo a la ligera, sino que pasan años y lo vas discerniendo y lo vas entendiendo porque han pasado ciertas cosas en tu vida, porque pues a mí me ha funcionado y realmente esta información me está bajando poco a poco. Claro que yo comentaba que hay veces que yo estoy haciendo un video como en este momento estoy grabando y de repente me frustro porque me ponen imágenes, veo como una película, como unas diapositivas y yo no sé descifrarlas al momento, yo no sé entenderlas y peor aún encontrar las palabras correctas y exactas para estarlas transmitiendo en su momento, con palabras entendibles, terrenales, comprensibles para el oído, el ojo y el sentimiento humano. Entonces, en ese momento me estaban como que dando una fortaleza, como que me estuvieran alistando una coraza de protección, pues así lo entendí, como una coraza de comprensión, porque por lo que yo iba a pasar en mi libro de vida. Era una sabiduría, una información y un blindaje, un algo que me estaban dando para yo poder comprender y ser fuerte ante los obstáculos y ante lo que iba yo a vivir en esta encarnación. ¿Por qué dije en el anterior video que a lo mejor me iban a entender, que el mensaje era para esas dos personas? Porque iban a tener casi la misma experiencia que yo relaté en el video pasado. Ojalá que lo hayan visto o si me dan la oportunidad de verlo. Esas dos personas estaban siendo tentadas y las estaban desviando del camino correcto porque estaban a punto de caer en la tentación, o sea, en la prueba que yo pasé no cruzando ese río, ese riachuelo. Había muchos almas encarnadas que estaban cruzando ese riachuelo para no pasar por todo lo que tenemos que pasar como almas que venimos a aprender. Entonces era más fácil tener el conocimiento sin obstáculos. O sea, lo mismo que te iban a dar acá, pero más fácil. Haz de cuenta que en vez de pelar una nuez, toda con quitarla de la caparazón y comértelo de adentro, allá te iban a dar un plato de puras nueces ya peladas. O sea, ibas a tener lo mismo, pero más fácil. Entonces yo decidí quedarme de este lado y pasar por todo lo que he pasado y hacer la encomienda. Y bueno, la información es de que a todo ser humano, toda alma que entra a este planeta con su código genético y con sus marcas en el cuerpo del Padre, como hijos del Padre, vamos a pasar por muchos obstáculos desde el momento en que somos vehículos, envases. Tenemos que comprender porque cada experiencia, cada situación, por muy difícil que haya sido, es precisamente para encarnar la sabiduría y encarnar el mensaje y encarnar la información y convertirlo en conciencia. Trato de estar transmitiendo lo que capto en mis palabras. Tentaciones en la vida, hay muchas tentaciones por donde desviarse. No, el dinero es una cosa, el poder ahora sí que sentir que nosotros podemos con todo, el querer controlar todo, el querer que todo se maneje conforme a mis caprichosos deseos. Entonces es ahí donde
Aquí está mi perrito. ¿Qué, mi amor? No. Es ahí donde nosotros tenemos que ser cuidadosos de no cruzar ese riachuelo para encontrarnos con ese reptil que nos da todo sin que nos cueste. ¿Por qué nos tiene que costar? Porque de ahí viene el aprendizaje. Es donde lo que yo entendí en esa vivencia. Y bueno, cuando esta serpiente se me puso hermosa, hermosa, créanme que lo que sentí después de eso fue una protección, fue algo muy, muy hermoso y comprendí que era una como gratificación divina, una energía, algo del Padre por haber pasado por todo lo que yo había pasado, que tal vez cuando yo me sienta más lista, preparada, yo les voy a compartir. Esa fue mi experiencia de que esta serpiente pues se arrastraba acariciando a todos los que estaban en posición de flor de loto, los acariciaba, los redondeaba, les daba vueltas, iba deslizándose y le daba vueltas al otro y como que los protegía, como que les ponía algo y esa serpiente se fue deslizándose enfrente de nosotros y se desapareció. Me hubiera querido entender muchas cosas, ¿no? En ese momento, pero yo tenía solamente 21, 22 años. Es cuando la parte física se impone y la parte espiritual no la trabaja uno como uno debiera. ¿Qué me deja de esto? Que ojalá que estas dos vivencias le lleguen a la persona correcta, porque decirle que tarde que temprano va a recibir su recompensa, pero no en la tierra, no de materia, sino la va a recibir en sus campos energéticos. Recuerden que allá arriba hay muchas moradas del Padre. Allá arriba son las condecoraciones, las medallas, que si no te las ganas aquí, te las están dando allá. Y hay una fiesta por cada acto que uno haga. Hay una fiesta, un regocijo por cada alma que se gana. No nos perdamos en lo ficticio, no nos perdamos en lo del mundo, porque créanme que nuestra vida es un pestañazo. Todo lo que nosotros hagamos en la tierra aquí se va a quedar, por mucho esfuerzo que hayas pasado, por mucho que te hayas peleado con el hermano humano, todo aquí se queda. Imagínense, se quedan los hijos, se queda la pareja, que no deje uno todo lo que es material. Procuremos recibir los regalos que nos tiene el Padre, los hermanos de luz, los guías, como tú le quieras llamar, y procuremos que esas medallas nos la den en el plano que no se ve, en el plano que no es físico, en esas otras realidades. Entonces, yo sé que hay unas personas que van a tener esta clase de vivencias, van a tener esta clase de experiencias por algo. Y bueno, mis corazones hermosos, gracias de todo corazón. Les habla su amiga Sandra. Aquí estamos y ojalá que les resuene. De corazón se los digo. Gracias. Nos vemos en un próximo video. Antes, gracias por estar en mi presente. Hasta la próxima, corazones hermosos.